Bienvenido al podcast de culturaocio.com. En esta nueva edición de Cultura Ocio, el podcast sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, te ofrecemos un capítulo dedicado a Desmontando a Lucía. La nueva película dirigida por Alberto Utrera llega a la gran pantalla para adentrarse en el cine negro con tintes de comedia ácida y romance para contarnos la historia de Lucía, interpretada por Susana Ebaitua, una joven con recuerdos borrosos que se convierte en la principal sospechosa de la desaparición de su novio y su mejor amiga. Dividiremos el capítulo en dos bloques para escuchar las declaraciones del director Alberto Utrera junto al actor Rodrigo Poisson y seguidamente, en la segunda mitad, las de la actriz Susana Ebaitua y los actores Hugo Silva y Julián Villagrán. Los espectadores se van a encontrar, pienso honestamente, que con una película con la que se lo van a pasar bien. Creo que van a empatizar con los personajes y van a querer vivir la aventura con ellos. Y cuando acabe, creo que es una película que tiene buen ritmo, no se hace nada pesada y creo que lo van a pasar bien. Estoy de acuerdo. Añadiría que van a ver una peli que es poco convencional. Y creo que en este tiempo de tanta producción que tenemos, no solo el cine, sino las plataformas, encontrarse con una peli que es poco convencional es también una cosa muy, muy chula, muy interesante. Cuéntame un poco cómo surgió la idea, cómo fue el proceso. La idea surgió en 2017. Habíamos hecho una película llamada Smoking Club y estábamos en un festival de cine. Y con una de las actrices, pues estábamos, tomando una caña y de repente le dije, molaría hacer un personaje que le pasan cosas y no se acuerda bien, ¿sabes? Como que distorsiona la realidad. Y yo llevo una cámara de vídeo, de fotos de vídeo, y grabamos un clip como de 1 minuto, que yo le decía, bueno, es como, esto podría ser el principio de la peli. Y a raíz de eso, pues muy poquito a poco empecé a escribir durante muchos años, porque Desmontando a Lucía es una peli que yo escribía porque me lo pasaba muy bien escribiéndola, ¿sabes? Durante este proceso escribía muchas otras cosas intentando venderlas, que es muy complicado, pero Desmontando a Lucía era una película que yo pensaba que era muy difícil de producir y sin embargo seguía escribiéndola porque me divertía mucho. Y así en 4 años tuve el guión acabado. Justo decías tú que es muy innovadora y que hay mucha producción, ¿no? Y quería preguntaros un poco qué creéis que es lo que hace que se desmarque, porque es verdad que el género policíaco, pues hay muchísimas series y pelis, ¿no? Bueno, yo creo que Utre se ha atrevido a llevar los personajes al límite. Y creo que para esto primero hay que atreverse y hay que proporcionar a los actores y a las actrices, al equipo artístico y también y a todo el equipo artístico y técnico de la peli la confianza para innovar con los planos, para innovar en los personajes, con el vestuario, ¿no? No hay nada porque sí en la película y sin embargo tampoco hay nada hecho para que provoque determinado efecto en el público. Creo que hay honestidad en crear un mundo bastante al límite. Y creo que eso es interesante, ¿no? Yo creo que el universo que tiene la peli es chulo de ver, o sea, a ti como espectador te mete, y luego creo que la peli tiene una cosa que engancha mucho, que es una peli de huida hacia adelante para los personajes. Entonces, más o menos muy pronto tú enganchas con ellos y ya empiezas, como decir, hostia, vaya follón en el que nos estamos metiendo, ¿sabes? Y eso te genera decir a ver cómo termina. Porque es verdad que aunque el ambiente es policíaco, yo no diría que es una peli policíaca, tiene thriller y tal, pero es como una comedia negra de huida hacia adelante que creo que, por las pruebas que hemos hecho y tal, creo que el espectador disfruta. Quería preguntaros, porque yo, por ejemplo, a mí me encanta el cine por mi padre y hablo mucho de cine con él, y me da la sensación de que hay un cierto público que cuando entran elementos que no son tan pegados a la realidad o, pues bueno, no puede haber una coherencia 100%, ¿no? Uh-huh. Como que muchos espectadores se desenganchan sobre el género policíaco, ¿no? Que piden mucho esa coherencia. ¿Vosotros cómo creéis que acepta el público pues esta innovación? Por ejemplo, esto que has hecho de meter diferentes estilos, Super 8, planos, tal. ¿Cómo crees que lo recibe esto en público? Pues yo creo que depende del público. Claro, es verdad que hay gente que... Esto es una conversación que tuve con una amiga hace poco. Me dice, es que hay gente que quiere saber qué va a ver. Voy a ver una película de policías, haga tal. Dice, a mí me gusta que la película me sorprenda.
O sea, me pasó, por ejemplo, hace poco fui a ver una peli que se llama Emilia Pérez, que yo no sabía lo que iba a ver y yo flipé. ¿Tú la has visto, Emilia Pérez? O sea, Todavía no. salí del cine encantado porque además no sabía qué iba a ver y dije, hostia, me han sorprendido. Yo pensaba que iba a ver una cosa, luego era un musical, no sé qué. Y a mí esto me gusta, pero claro, depende de cada persona. Así que la apuesta de Desmontando a Lucía creo que tiene cierto riesgo en la creación de los personajes. Todo está como un poco al límite, es un poco un universo como el de los Coen, pero siento que si la gente entra en la peli, le acompaña. Yo creo que es un poco el reto, ¿no? Atreverse a usar estos colores, ¿no? Y que el público no salga de la historia. Pero me da la sensación que también estamos más acostumbrados de lo que creemos a los formatos, ¿no? A cambiar de formato. Y creo que al final esta peli tiene, ¿no? Es una peli muy única y que además es difícil de meter en una caja. Es decir, esta peli es esto. Creo que esa es una de las cosas interesantes de la película, ¿no? Que salgas de la... Al final, lo que queremos como creadores es que salgas de la peli, te tomes una caña, un café con tus colegas y digas, oye, pues esto, tío, hables de la película. Haya algo, a un pozo que se quede en ti. Si no, ¿no? Es irrelevante, ¿no? Y creo que en esta peli creo que se van a establecer conversaciones y criterios y la gente y el público va a decir, pero aquí, o sea, ¿o qué harías tú si te pasase esto? ¿Serías capaz de hacer lo que hace determinado personaje? O yo conozco a este personaje, yo conozco un tío que es así, seguro. Y creo que esto puede ser interesante. Ojalá pase eso. ¿Vosotros veis que esta innovación sí que se da cada vez más en el cine español? Porque luego, por ejemplo, muchas veces ves las películas más taquilleras en España, a lo mejor son fórmulas muy repetidas, pues bueno, pasa mucho con Santiago Segura, ¿no? Que sus comedias suelen tener muy buena taquilla y demás. ¿Creéis que sí que se está avanzando un poco en este sentido, de que haya más riesgo? Yo creo que como en todas las cosas, siempre llega algo que lo cambia. Siempre hay algo que lo cambia. No sé si será Desmontando a Lucía o no, ojalá que sí. Pero sí que siento que se va arriesgando más con pelis como El Hoyo, por ejemplo. El Hoyo 1 me pareció una pasada de peli, tengo que ver la 2 todavía. Y además sí que siento que el público aquí lo va comprando, ¿sabes? Como que le va gustando y le va gustando ver más cosas y va como disfrutando más de lo que se va haciendo aquí. A mí cuando sale aquí una peli que rompe un poco los moldes de lo que se suele hacer, voy a verla siempre porque me apetece. Claro. Sí, yo cuando pienso en pelis como El Gran Lebowski, por ejemplo, es una peli que ves a John Turturro haciendo de Jesus y en general aquí en España dijimos, hostia, peliculón, creo, ¿eh? ¿No? Y trabaja con personajes muy en el límite. Y es un cine de Estados Unidos, de unos creadores muy determinados, pero lo compramos, ¿no? Y aquí creo que tenemos que atrevernos a hacer porque venimos además, tenemos todo ese bagaje, vemos ese tipo de cine y además somos de aquí, tenemos otras texturas y otras maneras de ver la vida que son interesantes, ¿no? Entonces yo creo que hay que atreverse, yo creo que hay que confiar. Hay espectadores para las pelis de Santiago Segura, hay espectadores para este tipo de peli, pero yo creo que en España se está haciendo un cine muy interesante. Sí, sí. Os hago ya la última, que bueno, ese es un poco más de vuestra opinión personal, ¿no? Porque hay un momento en la peli que ella como que le dice que hay gente que no se merece nada, ¿no? Cuando le cuenta... Bueno, no quiero hacer eso, ya sabéis a lo que me refiero. Sí. Y quería preguntarles un poco a vosotros pues por esta visión, ¿no? De la venganza o de la violencia justificada, hasta qué punto, un poco cómo lo enfocaste en el guión. Bueno, al final hay algo que a mí me gusta, ¿no? Que es como el juicio que tenemos siempre hacia los demás. Entonces la peli, yo creo que nosotros somos lo que somos más las circunstancias siempre. O sea, cuando tú dices, yo no haría esto, yo no haría lo otro, yo no haría tal, o este ha hecho tal, mira las circunstancias y cómo es. Obviamente la película se lleva a unos límites muy salvajes. Pero te deja planteado la duda que comentabas tú de ¿el fin justifica los medios? Pero esta duda yo no pretendo resolverla. Lo que
Me interesa es que el espectador, bueno, pues lo piense. El fin justifica los medios. Si yo estuviera en la piel de Simón haría lo que hace él. Porque son personajes muy complicados, o sea, hacen cosas muy complicadas. Y sin embargo yo creo que como espectador se lo compras, ¿sabes? Pero hostia. Sí, yo creo que nuestra labor es plantear la pregunta. No. Y creo que en el público, en los espectadores, está hacerse la pregunta a sí mismos y respondérsela, ¿no? Creo que eso es interesante. Creo que nuestro juicio personal, ¿no? Yo creo que moralmente yo creo que no haría muchas de las cosas, ninguna de las cosas de la peli, pero como dice Utre, somos nuestras circunstancias, ¿no? En que habría que plantearse. Te están investigando por este asesinato. No me acuerdo. Pero qué cojones. Oye, necesito que me busques a 2 personas. Sí, Héctor y Elena, ¿no? Eso. El problema es que no contestan ninguna de las preguntas que te estoy haciendo. Es que no me acuerdo. Que no lo recuerde no significa que no pasara. Necesito que entres. Bueno, vamos a trabajar con 2 hipótesis. Una, están muertos. 2, están vivos. Si están muertos, los ha matado ella. Pues bueno, van a encontrar sobre todo una peli muy entretenida, muy divertida, muy desconcertante, muy distinta. Y luego ya si rascamos un poco y sí que la peli se apoya en el hecho de que nada es de una forma concreta, todo depende del punto de vista del que esté viviendo o contando lo que ha pasado, ¿no? Pero sobre todo yo creo que van a pasar un muy buen rato y si luego se van a ir de cañas para comentar, van a tener que irse luego a tomar algo para comentar la película. ¿Qué puedes contar brevemente sobre los personajes? Pues que son personajes muy desconcertantes que nunca sabes cuándo están diciendo la verdad, cuándo no, y que vas descubriendo las distintas capas y las distintas mentiras o sombras que tienen y que a la vez que es que hay situaciones que te vas a destronchar de risa. Es que es muy especial la película, es muy diferente. Pues justo eso quería preguntaros, que en el género policíaco hay como muchas series, muchas pelis. ¿Qué creéis que es lo que la hace diferente? Bueno, yo creo que Utre tiene un lenguaje muy específico y aquí ha puesto toda la carne en el asador, arriesgando estas capas que tienen, porque los personajes de Hugo y de Susana, cuando distorsionan un poco la realidad, pues uno lo ve en cine negro y la otra lo ve en Super 8. Entonces tiene esas capas, luego los saltos en el tiempo son muy desconcertantes. Al principio yo creo que la gente no se va a situar, pero a lo largo de que se va desarrollando la película, pues va a ir encontrando un poco qué es lo que va pasando y qué es lo que les ha pasado a cada personaje. O sea, van a encontrar cierta complicación que yo creo que es lo que la hace interesante dentro de que es una película de entretenimiento, de comedia negra y de thriller. ¿Cuál creéis que es como el punto con el que los espectadores se van a identificar con los personajes? Porque son como situaciones muy extremas, ¿no? Pero aún así hay algo que te hace como conectar un poco con ellos. Yo creo que hay una cosa que le pasa a todo el mundo que es muy íntima y es que la gente recuerda los sucesos de una manera concreta, pero sobre todo con mucha literatura. Incluso con el tiempo y con la distancia los van cambiando y van poniéndole música, van poniéndole imágenes, van poniéndole efectos especiales, incluso muchas veces cambian el guión y cuentan cosas que ni siquiera le pasaron a ellos, sino que le pasó a otros, pero ya son historias que las hacen suyas y todo eso. Yo creo que con eso todo el mundo se va a sentir un poco identificado, porque yo creo que eso nos pasa a todos. Y eso nos pasa porque no somos máquinas, claro. No dejan de ser personajes imperfectos y la imperfección, o sea, al final te identificas con ella, con los problemas, con el amor, con las ganas, con la ambición, con el cuñado incluso, o sea, o también lo que desearías hacer y no te atreves, ¿no? O sea, hay algo de que lo hacen estos personajes, no sé, creo que hay muchas cosas en las que te puedes sentir identificado y otras simplemente que vas a disfrutar viéndoles, ¿no? Yo creo que dentro de que es una comedia hay situaciones tan extremas y tan locas que los personajes sufren muchísimo ante a lo que va ocurriendo. Entonces nosotros no hemos empujado la comedia. Yo creo que cada uno ha intentado
vivir lo que pasa en la peli dentro del sufrimiento de los personajes, y ahí es donde el público empatiza con los personajes. Yo creo que por ahí los vamos a enganchar. Estaba comentando con Alberto que, o sea, la peli como que es muy innovadora a nivel visual, lo que contábamos de los personajes, pero le preguntaba, y quería saber qué pensabais vosotros, si creéis que el público acepta bien este tipo de innovaciones, porque luego, por ejemplo, ves las películas más taquilleras en España y hay muchas fórmulas que se repiten, ¿no? Pues, por ejemplo, Santiago Segura, casi todos los años con comedias que son parecidas a Rasa. ¿Creéis que hay interés como por cosas nuevas? A ver, yo lo que creo es que hay que intentar hacer cosas nuevas, pero por una cuestión ya artística. O sea, de hecho, los taquillazos funcionan porque alguien un día intentó hacer las cosas de otra manera y funcionaron. O sea, de verdad, o sea, creo que todos los taquillazos españoles vienen de un taquillazo que hizo una cosa que no había hecho nadie antes. Entonces, si lo vemos de una manera comercial, es válido. Pero sobre todo, si lo vemos de una manera artística, es necesario. O sea, es necesario que la gente se atreva. Esto es un negocio que no es como escribir un libro o como pintar un cuadro. O sea, esto es un negocio en el que se invierte muchísimo dinero. Entonces, a mí que alguien logre convencer a productores, a actores y a equipo de hacer algo diferente, me parece me parece algo, no sé, súper valiente y sobre todo me parece algo muy necesario. Es que es exactamente, o sea, creo que, vamos, lo que ha dicho, se agradece justo eso, que se apueste por lo diferente, por el arte, porque U3 se haya sentido libre para poder crear lo que realmente tiene en su cabeza. Y no era fácil apostar por esto, y eso es justo lo que ojalá se haga más. ¿Vosotros veis que en este sentido hay avances, hay cosas que os hayan sorprendido del cine español últimamente? ¿O cómo veis vosotros la industria? Yo creo que estamos viviendo, o sea, yo me siento muy afortunado de estar viviendo un momento muy dulce. Hay de todo, se producen muchas cosas, hay cosas peores y otras que son brillantes. O sea, yo creo que con todo el tema de las plataformas, con que se está produciendo mucho más y que se está democratizando más, abriendo a mucha más gente, mucho más actores, mucho más mujeres, mucho más equipo. A veces es muy difícil para las películas, los proyectos, encontrar equipo porque están trabajando en otras producciones. Entonces también se está arriesgando mucho más por gente joven, gente nueva, y entonces yo creo que estamos en un momento creativo muy dulce, la verdad. Yo trabajo trabajo bastante en Latinoamérica y cada vez que salgo, me doy cuenta de que nosotros no lo vivimos, nosotros estamos aquí, estamos metidos en la industria, en la vorágine, estamos trabajando y ya está, y vemos esto y no sé qué, mira esto, lo que ha hecho y tal, pero no somos muy conscientes de cómo se nos ve desde fuera, ¿eh? O sea, ahora mismo somos yo me lo voy a decir sin complejo, somos un referente a nivel mundial en ficción. Solo en Latinoamérica. Sí, a nivel mundial en ficción. En Francia y en Estados Unidos también. Totalmente, y además tenemos una industria que puede ofrecer cosas más comerciales, cosas para plataformas o cosas mucho más atrevidas, intelectuales. Véase todas las películas del año pasado que triunfaron en los Goya, que son incluso las que no triunfaron tanto pero que estaban ahí, son de un nivel, vamos, brutal. Bueno, de hecho las plataformas están invirtiendo un montón aquí, Netflix y demás. Por algo será. Quería preguntaros también un poco por la lectura que sacáis o que creéis que van a sacar los espectadores sobre esta parte de la trama, pues, de la venganza, el fin justifica los medios, la violencia, cómo... A ver, esto es género. Claro. Entonces, yo si voy a ver una película de Tarantino, espero que sea una película que sea, no, y que la moral de los personajes sea la moral de los personajes de Tarantino. Yo espero eso, ¿no? Pues yo creo que es cine, es acción, son permisos, claro, es que los tiene que haber, si no, pues no sé, si quieres ver una peli más con una moralidad más alta y más sesuda y tal, pues bueno, pues hay otras ofertas. Y Susana, quería preguntarte porque aquí también interpretas a esta chica que tiene como problemas mentales, vienes de
Loco por ella, te da como un poco de como responsabilidad o apuro, como la representación que se vaya a hacer, las interpretaciones que pueda haber, o como... No, la verdad que no. O sea, esto es un personaje, o sea, mira los 3 personajes. O sea, no. Loco por ella había mucha más responsabilidad. Directamente se hablaba de la salud mental. O sea, era el tema del que se hablaba en la película. En esta película en concreto son personajes concretos en un mundo muy concreto. No, la verdad que no. Quiero que la gente lo disfrute, se meta en ese mundo y que le vaya muy bien a Albert Utrera porque es maravilloso. Pero la verdad que estoy tranquila con eso. Y bueno, yo por último quería preguntaros cómo definiríais la peli en 1 o 2 palabras. Muy divertida, yo creo que la gente se lo ha pasado. Brillante, ¿eh? Yo maravillosamente noventera. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.